La máquina asesina. HER-25 era una máquina de tratamiento contra el cáncer a base de radiación creada en 1982 por Antonio Energy of California. Fue la sucesora de la exitosa HER-6 y HER-20. Usaba un sistema dual de rayos UV y rayos X. Costaba cerca de $1 millón. Se cuenta que a mediados del año 1985 fue el primer reporte de alguna falla de una máquina que sobreexpuso a un paciente de alta dosis de radiactividad. Se reportó otro caso hasta enero de 1987, cuando la FDA de Estados Unidos y su contraparte en Canadá dictaminó que todas las máquinas dejaran de funcionar, pero antes de realizar una inspección. De los 6 casos registrados, lamentablemente 3 fallecieron y los demás quedaron con secuelas graves. ¿Qué pasaba? Los operadores ignoraron los mensajes de error en la máquina. Además, esos errores eran un poco entendibles. Se pasaba por alto la molestia de trámite erróneo durante la sección. Los desarrolladores no prohibieron el error humano y se negaron a hacer una prueba preliminar. Utilizaron código de modelos más antiguos. Destino. Tras el último reporte de la FDA, tomó cartas en el asunto y dictaminó la suspensión del funcionamiento de la máquina TR-25 hasta que iniciara una revisión exhaustiva. El dueño de la máquina o el creador aplicó un plan correcto durante el software y el hardware, solucionando varios problemas, generando varios cambios. La FDA ajustó la política de recibo en el equipo médico y crítico. Un desastre más en la historia de la informática que marcó al mundo debido a un error en el software fue en el año de 1982, cuando la CIA le da gas a los soviéticos. El coste de este error de software costó millones de dólares, daño significativo en la economía soviética. El software de control se volvió loco y produjo una presión excesiva en la tubería de gas transiberiana, provocando la mayor explosión no nuclear causada por el hombre de la historia de la Tierra. Los agentes de la CIA supuestamente introdujeron un error en el sistema informático canadiense adquirido por los soviéticos para controlar sus tuberías de gas. La compra era parte de un externo soviético para robar u obtener de forma encubierta tecnología secreta de los Estados Unidos. Cuando la CIA descubrió la compra, sabotearon el software de forma que éste superara la inspección soviética, pero fallaran una vez el operativo. Este desastre marcó mucho en esta época, cuando la tecnología comenzaba a resaltar. El boom del Ariane 1996. El Ariane 5, el más novedoso cohete espacial no tripulado europeo, fue destruido intencionadamente segundos después de su lanzamiento en su vuelo inaugural. Con él se destruyó su carga de 4 satélites científicos destinados a estudiar la interacción del campo magnético de la Tierra con los vientos solares. El problema surgió cuando el sistema de guiado intentó convertir la velocidad lateral de la nave de 64 a 16 bits. El número era demasiado alto y se produjo un error de desbordamiento, lo que hizo que el sistema de guiado se detuviera. En ese momento el control pasó a un sistema idéntico redundante que también falló al ejecutar el mismo.
Uno de los desastres más impactantes para toda la historia fue el desastre de Chernobyl. El accidente fue en una central nuclear que se produjo el 26 de abril, de 1986. Fue la mayor catástrofe nuclear de la historia. La explosión tuvo lugar en el cuarto bloque de la central nuclear de Chernobyl, situado a solo 120 kilómetros de la capital de Ucrania, Kiev, cerca de la frontera con Bielorrusia. En aquella época, la central nuclear de Chernobyl era una de las más grandes del mundo. Estaba dedicada a un programa militar estratégico del ejército soviético. El accidente ocurrió debido a la coincidencia de varios factores, además del hecho que el reactor no tuviera un sistema de seguridad actualizado, tenía un bajo nivel de automatización. En la fatídica noche del 26 de abril había un experimento en marcha, el cual debería haber probado la gama inercia de la unidad turbogeneradora. El sobrecalentamiento del combustible causó la destrucción de la superficie del generador. A la 1:24 de la madrugada, hora local, entre 40 y 60 segundos después aproximadamente, dos grandes explosiones se produjeron. Según algunos expertos, hubo un fallo en el proceso que pone en marcha el sistema automático de seguridad por tan solo 2 segundos. El vapor liberado por la primera explosión destruyó el techo de hormigón del reactor, que pesaba 1.200 toneladas. La segunda explosión tuvo lugar solo entre 2 o 5 segundos después de la primera. En el reactor entró el aire del exterior e hizo que el vapor de agua se mezclara con el grafito fundido. Según varias investigaciones independientes, la primera explosión era de tipo químico, pero la segunda tuvo más bien las características de una explosión atómica de alrededor de 0.3 kilotones, como si hubiera explotado alrededor de 300 toneladas de TNT. La investigación sobre la catástrofe fue concluida con la afirmación de que el personal no siguió las normas de seguridad y la automatización del sistema pues era bastante antigua para esa fecha. Dicha explosión puso sustancias radiactivas hasta la altitud de 1.5 kilómetros y está especificado que se crearon grandes nubes radioactivas y esas nubes viajaron por todo el mundo. No hay lugar en el mundo en el que no hayan pasado esas nubes hasta regresar a Chernobyl. Las consecuencias obviamente fue el número de víctimas, que fueron alrededor de 600,000 personas afectadas gracias a las dosis letales que recibieron de radiación. Y tanto los habitantes que estaban cerca como los cuerpos de bomberos y policías que se acercaron para intentar controlar el incendio que causó esta explosión, que fue causada pues gracias a la baja supervisión y el poco tratamiento de los sistemas del software con el que se trabajaba.